Que tus sacerdotes, Señor, se vistan de justicia, que tus fieles vitoreen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, esté con todos vosotros. Hacemos memoria hoy de San José de Calasanz, presbítero, que nace en Peralta de la Sal, en Aragón, en lo que es la Franja, el año 1557, diócesis de Urgel. Entra en el seminario, será sacerdote de la diócesis de Urgel y allí intentará hacer carrera. Le nombrarán visitador apostólico. De hecho, hará una de las visitas famosas a Montserrat, una visita apostólica que preside él. Y allí no encontrará ningún problema, todo va muy bien, aparentemente. Esa misma noche, cuando él se va, hacen entrar a unos bandidos en el monasterio y expulsa medio monasterio al otro medio por problemas lingüísticos y de origen. Y los sacan y los hacen caminar más de 100 kilómetros para que no vuelvan a esa comunidad. Estaba ya muy dividida, estamos en el siglo XVI. De allí él decidirá ir a Roma, y en Roma, aunque al principio va con esa mentalidad un poco de hacer carrera, pero se da cuenta enseguida de los problemas de los niños abandonados, de la incultura general, de cómo se estropeaban los niños y los jóvenes, y decide hacer lo que eran las escuelas populares, las primeras escuelas gratuitas, pero con muchísimas dificultades, y funda la orden de los clérigos regulares de las escuelas pías, los que son los escolapios. Tendrá muchísimos problemas internos y de hecho se suspenderá la orden pocos años antes de su muerte. A él lo tendrán abandonado prácticamente en su vejez. Morirá a los 91 años abandonado de todos y con una persona que lo mal cuidaba, pero muy mal cuidado. Y él profetizará que en su muerte, después de su muerte, volverán los escolapios. Y así fue. Muy pocos años después de su muerte fueron de nuevo aprobados y volvieron a funcionar lo que eran los escolapios hasta el día de hoy. Es verdad que no es lo mismo exactamente lo que hizo San José de Calasanz de lo que hoy son los escolapios, pero bueno, su lema era piedad y letras, y eso era lo que enseñaban. No solo cultura general, no solo esa cultura que llevase a poder trabajar a los niños, sino sobre todo esa piedad que les preparase para la vida aquí y para la vida eterna. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados. Pidiendo perdón a Dios. Tú que eres el defensor de los pobres, Señor, ten piedad. Tú que eres el refugio de los débiles, Cristo, ten piedad. Tú que eres la esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que has enriquecido a San José de Calasanz, presbítero, con gran caridad y paciencia, para poder entregarse sin descanso a la formación integral de los niños. Concédenos imitar siempre en el servicio a la verdad a quien veneramos como Maestro de sabiduría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Os rogamos, hermanos, a propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, que no perdáis fácilmente la cabeza ni os alarméis por alguna revelación, rumor o supuesta carta nuestra, como si el día del Señor estuviera encima, que nadie en modo alguno os engañe. Dios os llamó por medio de nuestro Evangelio para que lleguéis a adquirir la gloria de nuestro Señor Jesucristo.
Así pues, hermanos, manteneos firmes, conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Que el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios nuestro Padre, que nos ha amado y nos ha regalado un consuelo eterno y una esperanza dichosa, consuele vuestros corazones y os dé fuerza para toda clase de palabras y obras buenas. Palabra de Dios, te alabamos. Llega el Señor a regir la tierra, llega el Señor a regir la tierra. Decid a los pueblos, el Señor es Rey, Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Llega el Señor a regir la tierra. Alégrese el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena, vitoreen los campos y cuanto hay en ellos. Llega el Señor a regir la tierra. Aclamen los árboles del bosque delante del Señor que ya llega. Ya llega a regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Llega el Señor a regir la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz. Juzga los deseos e intenciones del corazón. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del anís y del comino, y descuidáis lo más grave de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que había que practicar, aunque sin descuidar aquello. Guías ciegos que filtráis el mosquito y os tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro estáis rebosando de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro, así quedará limpia también por fuera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dos temas muy diferentes nos da hoy las lecturas. El primero es el problema que había en la Iglesia, en las primeras comunidades, que algunos interpretaban, incluso, dice San Pablo, que hacen pasar como si lo dijese él, cuando él no lo ha dicho ni mucho menos, que es que se acerca el fin del mundo, que todo esto se acaba, que va a venir el Señor y ya. Eso, los que ya empezáis a tener algún año, pues os acordaréis que esto se decía mucho, sobre todo a finales del siglo XX, cuando se hablaba del final de los tiempos, y que algunos decían que era el final del mundo, otros que no, que el final de los tiempos era otra historia. Y nada de nada. Todo lo que es el fin del mundo lo sabe solo el Señor y nadie más. Y aquellos que digan que Él sabe en el día y la hora están equivocados. Solo el Padre sabe el día y la hora en que se acaba este mundo. Pero para nosotros es mucho más importante saber que, independientemente de que el mundo se acaba nuestro mundo, nos acabamos nosotros. Y hemos de estar siempre atentos, siempre vigilantes, siempre preparados. ¿Cómo? Viviendo en gracia de Dios, viviendo bien ante Él y ya está. Convirtiéndonos día a día, buscando el bien que Dios quiere, viviendo a la presencia del Señor, huyendo del pecado y viviendo la gracia. Y eso quiere decir vivir los mandamientos, vivir la Eucaristía, vivir el sacramento de la penitencia, pidiendo perdón a Dios. Quien vive así, sin hipocresía, será la segunda parte de la homilía de hoy, es el Evangelio, tiene garantizada la salvación, porque aunque el que vive para Dios y con Dios no puede condenarse, siempre que lo viva rectamente y honestamente. Así el Evangelio de hoy nos habla de estos fariseos hipócritas.
Era un tiempo donde no todos los fariseos eran hipócritas, ni mucho menos. Pero habían algunos fariseos en un momento en que vestía ser persona religiosa, hoy con que no viste ser persona religiosa, mejor dicho, no viste ser cristiano. Hoy está de moda esta religión sin Dios, esta religión que se basa en las cosas orientales, en cosas de New Age, cosas raras, en que si el Reiki por aquí, que si otras cosas de este tipo, totalmente lejanas de Dios, del auténtico Dios. Eso sí, eso viste. Mira, es una persona religiosa, no cree en Dios ni en la iglesia, pero es religioso, qué buena persona es, y además son todos muy buenas personas. Bien, eso viste. Ser cristiano hoy no viste. En época de Jesús, el ser judío religioso, en el mundo judío ser religioso, vestía. Era importante. Y así había mucha gente, muchos fariseos, que eran hipócritas, se basaban solo en las formas, pero no en el fondo. Y así nos lo explica Jesús. Ay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, pagáis el diezmo de la menta, del anís, del comino, y descuidáis lo más grave de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que habría que practicar, aunque sin descuidar aquello. ¿Qué está aquí diciendo Jesús? Aquellos fariseos dicen que pagáis el diezmo de la menta, el anís y el comino. Como sabéis, en la mentalidad clásica, desde los judíos, incluso los cristianos, siempre se pagaba el diezmo. ¿El diezmo qué es? Era la aportación al culto y a las obras de caridad de la Iglesia, o en este caso del mundo judío, de lo que era el templo, y se pagaba el diezmo, que era la 10ª parte de aquello que uno ganaba. Y dice, ¿qué hacían estos fariseos? Incluso de aquellas plantas pequeñas que tenían en su jardín, que no proporcionaban ninguna riqueza, por como es la menta o el anís o el comino, que tenían simplemente para sus platos, para su comida, para aderezarla, e incluso de eso pagaban el diezmo. Eran muy escrupulosos. La ley se ha de seguir hasta el límite, pero a la hora de la verdad, ¿qué dice el Señor de eso? Todos estos mandamientos, incluso los más pequeños, los seguís con una fidelidad al límite, pero descuidáis lo más grave de la ley, la justicia, la misericordia, la fidelidad. Y entonces es aquí donde empieza para nosotros. Jesús eso no lo dice para criticar a aquellos fariseos, lo dice por cada uno de nosotros. La idea de fondo es clara. Nosotros practicamos la justicia, practicamos la misericordia, la fidelidad. Tantos cristianos muchas veces no lo hacemos. La justicia, cuánta gente pues emplea a otros todo en negro, ni pagan seguridad social, ni contratos justos, se aprovechan de los demás, se aprovechan de los agujeros legales. No les importa mentir en juicio si es a favor suyo, porque claro, no puede ser, me pueden condenar, sí, pero la has hecho. Y quien la ha hecho la paga. No, yo lo he hecho con buena fe, yo soy bueno. Esa mentalidad de que la justicia no cuenta, cuento solo yo. El hacer el bien, ser justo con los demás, no, solo yo cuento. Por desgracia, en mucho cristiano, o que se dice cristiano, todavía eso pasa. La misericordia, cuántas veces los cristianos somos inmisericordes con los demás. Eso no quiere decir que no tengamos que ser justos, al revés. Pero la justicia lleva a la misericordia, lleva a entender el corazón de los demás. Y la misericordia no es, como algunos piensan, justificar los pecados. No, la misericordia en el ambiente de Dios es todo lo contrario. Es sabiendo reconocer el mal, saber pedir perdón y rehacerse. O sea,
volver al bien, convertirse. La misericordia viene de la conversión, pero primero de la conversión de cada uno y después buscar la conversión de los demás. El inmisericordia es aquel que dice, los demás son malos por naturaleza, yo soy bueno, los demás todos se condenan, todos son malos, ves, este hace esto, lo otro y tal, pero yo sí que soy bueno, yo no necesito conversión, los demás sí. Ay de aquellos que vean así el mundo, porque son los primeros a ser condenados. A estos sois a los que dice Jesús, la medida que usaréis usarán con vosotros. Tú no has tenido misericordia, no has querido perdonar, ¿cómo Dios te va a perdonar? Y la fidelidad, esa fidelidad a Dios que lleva a buscar la santidad, una santidad necesaria para nuestra salvación. Por eso la justicia, la misericordia, la fidelidad, esto es lo que hay que practicar. Un cristiano que no lo practique está fuera de juego. Aunque sin descuidar aquello, no es que no haya que cuidar todos los preceptos, incluso los más pequeños, claro que sí, pero primero la justicia, la misericordia, la fidelidad y poner a Dios en primer lugar, no simplemente nuestras apetencias o nuestras leyes. Es muy curioso a cuántos cristianos se hacen su legislación personal, particular, donde ellos consideran lo que está bien y lo que está mal, con todas las excusas del mundo, porque la Iglesia dice esto, y es verdad, pero se olvidan lo demás. Son de una exactitud, de unos preceptos pequeños, de forma muy grave, y aquello que es grave, eso no tiene importancia, porque lo hago yo, y si yo lo hago no puede estar mal. Así que esa conversión interna para no ser hipócritas que nos pide el Señor. Por eso continúa el Señor diciendo, guías ciegos, filtráis el mosquito y os tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, limpiáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro estáis rebosando de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro, y así quedará limpia también por fuera. Y aquí vendría un tema que sería muy largo de explicar, y que hoy solo damos una minúscula pincelada. El tema de cómo juzgamos a veces a los demás interiormente solo por su educación y no por lo que hay dentro. ¿Cuánta gente cuando ve a alguien que da la impresión de persona educada, con estudios y con dinero y una buena posición, ese es perfecto? Y aquel que por lo que sea no tiene la misma finura en la educación, que tal vez no tenga estudios, que tal vez no tenga una alta posición, a ese lo despreciamos. Y cuidado, el Señor mira lo interior. Hay gente que es especialista en lavar las cosas por fuera, en las apariencias, pero corrupto por dentro hasta la médula. Esto lo vemos en tantísima gente. Que a los otros cristianos no nos pase. Que no seamos solo gente de pura apariencia, sino que sea nuestro interior el renovado, donde desde dentro busquemos el bien que Dios quiere, donde nos dejemos llevar por Él, no solo por unos mandamientos muy importantes, pero solo mandamientos, sino buscando la comunión con Cristo, la comunión con su Iglesia, buscando la justicia, la misericordia, la fidelidad, para poder entrar en el reino de los cielos. Mientras celebramos la memoria de San José de Calasanz, que hizo de su vida una entrega generosa al Evangelio, invoquemos ayuda divina sobre la Iglesia y sobre todos los hombres, para que en fidelidad al Evangelio la Iglesia promueva los distintos carismas como signo del amor a Dios y a los hombres. Roguemos al Señor.
Para que el Señor ayude a los pastores a guiar a sus comunidades con su ejemplo y ayuda, roguemos al Señor. Para que todos los cristianos aprendan a resolver sus problemas a la luz de la fe, roguemos al Señor. Para que el ejemplo de los santos contribuya a que los jóvenes descubran su vocación cristiana, roguemos al Señor. Para que cuando celebramos la santidad de San José de Calasanz, recibamos el auxilio de su intercesión, roguemos al Señor. Padre de la misericordia, te rogamos que derrames sobre nosotros por la intercesión de San José de Calasanz tu gracia salvadora y nos conceda servirte con entrega generosa, amando a nuestros hermanos con amor incansable, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. De toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, la ofrenda que traemos a tu altar en conmemoración de San José de Calasanz, así como a él le concediste la gloria por estos santos misterios. Concédenos también a nosotros el perdón, por Jesucristo nuestro Señor. Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San José de Calasanz, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso con los ángeles y con la multitud de los santos te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Juan José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Edistio, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Y acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en San José de Calasanz y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Es el reino tuyo, el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Bienaventurado el criado a quien el Señor al llegar lo encuentre velando. En verdad os digo, le confiará la administración de todos sus bienes.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Io ti amo, Gesù, e mi dono a te. Sei sorgente di vita, consolazione del mio cuore. Ti prego, Gesù, I give my life to you. You are the source of my life, consolation of my heart. I implore you, Jesus, Lord, hear my prayer. Jesus, sei bei mir, dir vertrau ich mich an. Du, die Quelle des Lebens, du allein meine Wahrheit. Jesus, ich bitte dich, erhöre mich. Oremos.
Dios Todopoderoso, que la mesa celestial robustezca y acreciente la fuerza de lo alto, en quienes celebramos la festividad de San José de Calasanz, para que guardemos íntegro el don de la fe y caminemos por la senda de la salvación que se nos ha revelado. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En nombre del Señor podéis ir en paz.